Bienvenidos a Televisión Canaria, un día más con todos ustedes en 30 minutos. Hoy nos visita una trabajadora social de la asociación Gul-Lasek, que es una asociación que se dedica a ayudar a personas con problemas, con trastornos alimentarios. Y está también con nosotros una usuaria de esta asociación que seguro que nos va a contar muchas cosas interesantes de cómo ha sido su paso por esta asociación. Beatriz García es trabajadora social. Beatriz, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Y está también con nosotros Mónica Guerra. Mónica, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerle especialmente a Mónica Guerra que esté aquí con nosotros porque va a dar un testimonio de cómo ha sido pues, su trance por esta enfermedad y no ha sido precisamente fácil. Mónica. No, no ha sido fácil. Ante todo, gracias a ustedes por dejarnos expresar en este medio, que siento que tengo muchas cosas que decir y me gustaría encontrar la manera de poder expresarlo. Tendremos tiempo para ello, al menos 30 minutos, que es el nombre de este programa y el tiempo que tenemos, pero me gustaría empezar, Beatriz García, explicando qué es un trastorno alimentario. Bien, pues cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando de una serie de enfermedades que suponen alteraciones en los comportamientos con la comida y que afecta a la salud de la persona que la padece a nivel físico, psicológico y social. Luego ya dentro de los trastornos de la conducta alimentaria existen varios subtipos. Los más conocidos es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, que si quieres podemos dar también una definición un poco para que la gente que nos esté viendo pues se sitúe un poquito. ¿Qué es la anorexia? La anorexia nerviosa se caracteriza fundamentalmente, no es la única característica, pero sí quizás la principal, por la restricción de la alimentación, de la ingesta de comida, con el fin de perder peso, aunque la persona se encuentre muy por debajo del peso que le corresponde. O sea, la persona se mira al espejo y se ve con más kilos de los que realmente tiene. Efectivamente, sí, en la mayoría. O sea, no es que sea una distorsión en el espejo ni que vea cosas que no, pero ella se ve gorda. Es una distorsión no en el espejo, es una distorsión en su mente, una distorsión que se llama de forma técnica, ¿no? Una distorsión de la imagen corporal. Y efectivamente es así cuando la persona entra en este estado, en esta enfermedad, como comenzábamos diciendo, que además es algo que siempre me gusta que quede claro, que estamos hablando de una enfermedad. Pues la persona verdaderamente llega a tener eso, una distorsión de su cuerpo y porque de su objetivamente imagen. El peso de esa persona puede ser incluso por debajo del que le corresponde. Sí, efectivamente, en los casos depende de cada caso, lógicamente, pero en las personas que tienen anorexia nerviosa el peso es inferior al que le corresponde por su sexo y por su edad. En el caso de la bulimia nerviosa, que para definirla y situarla un poco, el fin es el mismo, es decir, es perder peso, pero digamos que la persona opta por lo que se llaman conductas compensatorias, como pueden ser los vómitos autoinducidos, el uso de laxantes, de diuréticos, ejercicio desmesurado, etc. ¿Y la persona se plantea que todo ese tipo de conductas le pueden resultar perjudiciales o metido dentro de esa vorágine ni siquiera lo plantea? No, sobre todo en un primer momento. El fin de la persona es bajar peso, es sentirse mejor consigo misma y con las personas que están alrededor, conseguir ese objetivo que se ha propuesto y no entiende, en la mayoría de los casos incluso no hay conciencia de enfermedad. Y de hecho es algo que se trabaja sobre todo en la primera parte del tratamiento, el crear esa conciencia de enfermedad y que la persona se dé cuenta de que tiene un problema, de que no está bien y de que no está sana. Mónica, vamos a ponerle a esta descripción genérica que hemos hecho nombre y apellido, en este caso el nombre de Mónica Guerra. ¿Qué le pasó a Mónica? Bueno, a mí me pasó que, como se suele empezar, cada caso es diferente, pero bueno, el mío, yo puedo hablar de mi caso. Y empecé siendo muy jovencita, muy niña. Y bueno, empieza con restricciones y luego, sí, vas bajando peso y bueno, luego... ¿Con cuánto empezó esta patología, Mónica? Realmente muy jovencita, quizá con 8 años. ¿Con 8 años? Sí. Porque Mónica con 8 años tiene conciencia de que tiene demasiado peso. ¿Parte de ahí el problema? No, ese no fue el problema para mí. Siempre no es el problema el peso. Hay diferentes casos y
Bueno, yo pienso que la enfermedad es una forma de escapatoria para las personas que sufren y no saben cómo desahogarse de otra manera. Eso va haciendo con el tiempo. Al principio puedes empezar restringiendo comidas, te puedes ver de una manera u otra, depende de cada caso, pero luego se convierte en un círculo donde no sabes salir. Claro. No puedes. Esto es interesante la reflexión que acaba de hacer Mónica. O sea, puede ser que el origen de la enfermedad no esté en sí misma en que la persona se vea gorda. Eso a lo mejor puede ser simplemente la transparencia de que algo no va bien, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros siempre hablamos, ponemos como ejemplo que los síntomas que aparecen, sobre todo todos los relacionados con la alimentación y los que vemos así de manera fácil, digamos que es como la punta del iceberg, ¿no? Pero debajo de todo eso hay una serie de problemáticas emocionales, cognitivas, de la forma que tiene la persona de encauzar sus problemas, sus miedos, las cuestiones quizás incluso de la vida cotidiana, conflictos familiares, pensamiento, la distorsión que hablábamos antes incluso de su propia imagen. Es decir, debajo del problema que estamos viendo hay toda una problemática que es mucho más compleja y que por tanto el tratamiento requiere de una intervención bastante amplia. Claro. Y Mónica, por una serie de problemas que no tenemos por qué revelar aquí, a los 8 años empieza a dejar de comer. Empecé poco a poco. Empecé estando más triste, empecé siendo una niña introvertida, encerrándome en mí misma y ocultándome hacia los demás, hacia mi familia. No quería revelar cómo estaba en ningún momento. Aparentaba estar bien, luego con el tiempo pues empezó las restricciones y con 14 años ya fue la anorexia bastante fuerte. ¿Cuánto llegaste a pesar, Mónica? Eso no lo voy a decir, con perdón. No digo porque pienso que puede perjudicar a otros pacientes. Pero más que entrar, porque el dato tampoco nos interesa, sino nos interesa que una persona puede llegar a bajar mucho de peso, esto deberían tenerlo en cuenta, sobre todo pensando en algunas personas que nos estén viendo y que padezcan una patología similar. ¿Deben tener cuidado con el peso? O sea, ¿deben saber que hay un determinado peso que empieza a ser grave para esa persona? Hombre, por supuesto, en cuanto el índice de masa corporal está por debajo del normal, del que le corresponde a una persona que debe estar entre 20 y 25, eso tiene consecuencias a nivel físico y a nivel orgánico, y a nivel psicológico. Y claro, cuanto menor sea el peso, cuanto más va disminuyendo, pues más se van agravando estas consecuencias. De hecho, este tipo de trastornos, como te decía, tiene muchas consecuencias a nivel físico, psicológico y social. ¿Y Mónica se llegó a plantear eso, que ya estaba llegando a un peso que era grave para su salud, o eso en ese momento no se ve, Mónica? Yo me daba cuenta de cómo estaba. Yo me miraba al espejo y me veía muy mal. No me veía gorda, me veía mal, francamente. Y bueno, quise salir de eso, quise mejorar, pero llega un punto en que no puedes hacerlo sola. O sea, tu fuerza de voluntad es insuficiente. En ese momento era insuficiente. ¿Y a quién recurres en ese momento, Mónica? Yo acudí a mi hermano. Yo escribía un diario, digamos, donde apuntaba todo lo que me pasaba, todo cómo me sentía, y se lo di a mi hermano en un momento dado, en mi desesperación. Porque en ese momento la familia se da cuenta de que estás pasando por esa enfermedad, me imagino, ¿no? Se da cuenta, pero ya no sabe qué hacer. Fue hace mucho tiempo también y en ese entonces no sabía dónde acudir tampoco. Y más que en Canarias no hay dónde acudir. Claro. En ese momento. Sobre todo para no llegar a ese escenario, Beatriz, ¿qué síntomas deben tener en cuenta sus familiares? Para decir, aquí está pasando algo con mi hijo, con mi hija, tengo que actuar. ¿Qué deben ver? Bueno, pues deben ver múltiples señales que pueden ser de alarma. Vamos a nombrar algunas de ellas, como pueden ser la restricción de alimentos, que tengan muchos alimentos prohibidos, que se salten comidas,
que haya una obsesión por su cuerpo, por lo que pesan, que se pesen continuamente, que se miren mucho al espejo, que haya una preocupación excesiva por las tallas de ropa, claro, también que hayan vómitos autoinducidos, que usen laxantes o diuréticos, incluso que haya un rechazo a las relaciones familiares y sociales, haya un cierto aislamiento y también irritabilidad. ¿Y pueden confundir algunos padres esas actitudes con el periodo de la adolescencia, que también algunos de esos rasgos son típicos de esa fase de la vida? Claro, esto es posible confundirlo, pues como tú bien dices, con la adolescencia o con cualquier otra problemática que se pueda estar dando en la persona. Por lo tanto, que aparezcan una o varias de estas señales que yo acabo de describir no quiere decir que haya un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí que es el momento de acudir a un profesional, a un especialista, y que sea el que valore y diagnostique el caso. Decía Mónica que recurrió a su hermano. ¿Sabía Mónica en ese momento qué puerta tocar para ayudarle de algún profesional? ¿O no sabía nada. No sabía nada de... No había publicidad, no había nada de la asociación ni nada yo estuve en un hospital para subir de peso nada más, y luego al subir de peso me dijeron que me fuera porque ya no había cama y no había más sitio donde acudir. Entonces mi hermano se estuvo buscando y se dirigió a Gulacé y me recibieron con las puertas abiertas, y desde entonces he seguido tratamiento con ellos y me he tenido que ir a Barcelona también, pero he seguido ahí y mucho mejor. Hay que... O sea que Mónica está muy agradecida a la asociación Gulacé. Yo sí, muchísimo. ¿Cómo nace Gulacé? Pues Gulacé nace precisamente por la carencia que existía en Canarias en el año 1999, justo en mayo. Ahora ya dentro de poco va a cumplir 12 años la asociación, y surge por la desesperación de una madre, Josefina Sánchez, que ha sido la presidenta además durante todos estos años, que sigue también vinculada a la asociación, y que ante su desesperación porque tenía una hija con un problema de este tipo, no encontraba, pues como está diciendo Mónica, dónde acudir, que le dieran solución al problema que estaban viviendo en su casa. Decidió poner en prensa sí, un anuncio convocando a todas aquellas personas que se encontraran en su misma situación, pues unirse y llevar a cabo, pues formar, digamos, un colectivo, ¿no? Así, a esa nota de prensa respondieron muchos padres y también algunos profesionales, y se fundó lo que es hoy día Gulacé. Por cierto que estamos hablando con mucha naturalidad del nombre de la asociación, y además de un espectador le puede sorprender, estamos hablando de los nombres, o en este caso de los apellidos, de los dos primeros médicos que hablaron de este asunto, ¿no? Efectivamente, sí. Gull era un médico inglés que en el año 1874 habló digamos que empezó a escribir por primera vez sobre este tipo de trastorno y a diagnosticarlo, y Lacé, que era un psiquiatra francés que también por la misma época ya hacía referencia a este tipo de trastorno. En Canarias tenemos lamentablemente más del 50% de la población por encima del peso que le corresponde. ¿Son estas personas candidatas a caer en una de estas patologías o son, digamos, perfiles distintos? Bueno, hay que decir que tener sobrepeso, tener obesidad es un factor de riesgo, pero no un único factor para desarrollar esta enfermedad, porque estamos hablando de unos trastornos que son multicausales. Y con esto quiero decir que se tienen que dar, pues efectivamente, múltiples causas a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social, para que el desarrollo, para que el trastorno se desarrolle. Siempre hablamos de unos factores que predisponen a la persona a desarrollarlo, unos factores que lo desencadenan y unos factores que mantienen a la persona en la enfermedad. Entonces, como te decía, la obesidad o el sobrepeso puede ser uno de esos factores para que la persona sea más vulnerable ante un trastorno de este tipo. ¿Cómo es el perfil de una persona que padece uno de estos trastornos alimentarios? Bueno, en términos generales, porque cada caso es diferente, pero sí que en términos generales podemos decir que el perfil es de una persona pues con baja autoestima, con inseguridad, perfeccionismo, digamos con una tendencia un poco obsesiva hacia
sí, bastante obsesiva. Y un poco en términos generales, esa es el perfil. En el 95% de los casos, mujer. En el 95% de los casos, si se trata de una enfermedad que afecta a las mujeres, cada vez vamos viendo cómo también hay más varones que desarrollan un trastorno de este tipo, pero sigue siendo una enfermedad fundamentalmente femenina. ¿Y por qué? ¿Por qué son las mujeres las que más padecen esta enfermedad? Porque quizás el factor social, entre los factores que estábamos hablando antes, el social, digamos que es uno de los que más nos puede afectar a las mujeres por ese canon de belleza, ¿no?, que existe en nuestra sociedad actual. Vivimos en una sociedad competitiva donde se valora extremadamente la belleza, la juventud, y donde se equipara la delgadez a éxito en todos los sectores de nuestra vida, claro, amoroso, laboral, familiar, etcétera. Y precisamente la mujer es la mayor víctima en este tipo de bombardeo que sufrimos desde todos los ámbitos. Mónica, desde fuera esta enfermedad a veces no se entiende. Por ejemplo, en el caso de la depresión pasa muchas veces, o con otro tipo de enfermedades, pero en el caso de la anorexia y la bulimia, desde fuera, ¿cómo se ve esta enfermedad? ¿Con qué te has encontrado tú? ¿Desde fuera? Sí. A ver, yo lo que he visto, yo puedo hablar de mí misma. Y bueno, yo lo que... Espera un momento. No te preocupes, tranquila, es que Mónica. No te entendí. O sea, ¿cómo se ve esta enfermedad desde fuera? ¿Se entiende esta enfermedad o la gente la desprecia? Ah, lo que pienso yo de la gente de fuera. Claro. No, la gente, ¿cómo te veía a ti? Cuando tú decías que tenías anorexia o cuando tú tratabas de buscar un apoyo porque tenías ese problema, ¿cómo te veía la gente? El caso es que yo no decía que tenía anorexia, yo buscaba apoyo en los psicólogos y esto, pero a la gente yo no le decía nada. Es que nosotras solemos ocultar lo que tenemos. Nos ocultamos a todo el mundo, nos vamos encerrando en nuestra enfermedad, en nosotras mismas. Claro. Lo digo, Mónica, sobre todo porque tengo la sensación de que a veces la gente desde fuera, la gente que no ha padecido esta enfermedad, la desprecia. Y es mucho más grave de lo que pensamos. Es muchísimo más grave de lo que pensamos. Bueno, la gente es que no se conoce nada de la enfermedad, pero hay mucha gente que la padece y es muy grave, porque vale que al principio puede ser algo inofensivo, te puede parecer que es una tontería de niñas que dejan de comer y bueno, para estar más guapas, parece eso desde fuera, pero es que si eso no lo cortas a tiempo, se va agravando. Y se va agravando. Bueno, yo no sé si has escuchado esa frase que yo creo que es muy hiriente de algunas personas que dice que se ponga a comer y ya verás que se le quita todo. Esto claro, no funciona así, ¿no? Claro, a mí me lo decían también. Sí. Y no funciona. Yo intentaba comer bien y todo esto, pero te puede funcionar un par de días, pero al tercero ya estás mal otra vez. Si no hay un apoyo psicológico, si no hay una ayuda psicológica, la persona que padece del trastorno alimentario no sale, ¿no? Es muy difícil salir de este tipo de trastorno que es muy complejo y muy grave sin la ayuda de profesionales, de un equipo multidisciplinar, fundamentalmente a través de terapia psicológica, donde, como decía antes, se aborden las distintas áreas a nivel emocional y cognitivo. Y un poco también en relación a lo que tú le preguntabas a Mónica sobre cómo lo ve la sociedad, desgraciadamente todavía hay un gran desconocimiento sobre estos trastornos, porque muchas personas que incluso llegan a la asociación, incluso padres, no saben que es una enfermedad, o sea, creen que es algo pues de la edad, pues un poco porque está siguiendo la moda o porque mira ahora por lo que le ha dado a la niña. Esto es importantísimo. O sea, hay padres que se piensan que no es una enfermedad. Hombre, el desconocimiento le lleva a pensar eso, y de hecho es una labor que llevamos a cabo nosotros desde Gul Laser, informarles, orientarles, enseñarles que están ante un trastorno, ante una enfermedad donde la persona no entra voluntariamente. Se ha desarrollado por múltiples causas y por lo tanto lo que hay es que conocerla, conocer qué está pasando, buscar la ayuda de los profesionales adecuados y darle el mayor apoyo y comprensión a la persona que la padece para poder salir de ella. Mónica, ¿qué pasa con los amigos en ese momento, cuando uno cae en la enfermedad? ¿Te acompañan, te abandonan, siguen contigo? Los amigos, tú te encargas de que se vayan.
Qué duro, ¿no? Sí, porque lo echas todo de tu vida. A la única que quieres es a la enfermedad. No pasará así al principio, pero luego con el tiempo va pasando. Y te quedas sola. Porque para todo el mundo estás bien, para afuera estás bien, incluso para tus padres les vas a decir siempre que estás bien, por lo menos en mi caso ha sido así, en muchos que conozco, pero tu sufrimiento lo llevas por dentro. Me imagino que la frase que acaba de decir Mónica, que a mí me impacta mucho porque no tengo tanta cercanía a esta enfermedad, ya la habrá escuchado en alguna ocasión Beatriz, o sea, solo quieres a la enfermedad. Qué duro, ¿no? Sí, efectivamente, es que la enfermedad hace que todos tus pensamientos, tus ideas y la energía vital que tienes se centre en esa obsesión que tienes y en esa finalidad, ¿no? En ese objetivo que has puesto en tu vida y que poco a poco te va absorbiendo. A mí me gustaría también añadir un poco a esto y en relación con lo que estábamos hablando del tratamiento, que sin un tratamiento adecuado y fundamentalmente sin un tratamiento en un centro de día, que es hoy por hoy el que mejores resultados están dando, y así lo demuestran los estudios clínicos y los resultados en los centros que ya existen en España, porque muchas comunidades autónomas ya tienen este recurso. ¿En Canarias tenemos centro de día? En Canarias, desde la sanidad pública no hay un centro de día. Esa es una gran reivindicación de la asociación desde que se creó hace ya 12 años. Existe en Tenerife la asociación Alavente, que es la Asociación para los Trastornos de la Conducta Alimentaria en la provincia de Santa Cruz, tiene un centro de día privado. Sin embargo, en la provincia de Las Palmas no existe ningún centro, ni público ni privado. Y como te decía, la sanidad pública, digamos que tiene un tratamiento pues todavía bastante escaso para este tipo de trastorno, y de hecho en muchas ocasiones tienen que derivar a las pacientes a un centro privado en Barcelona porque aquí no evolucionan favorablemente y tienen que buscar otros recursos fuera de aquí de la comunidad autónoma. Mónica, por ejemplo, ha estado en Barcelona, en ese centro. ¿Por qué es importante un centro de día, Mónica? Lo necesitamos porque necesitas hacer tus comidas, necesitas hacer terapias de grupo, son muy importantes. Necesitas tener control, si puede ser las 24 horas, si no, pues eso al principio. Si no, puedes estar durante el día con esas terapias, con compañeras también que estén pasando lo mismo que tú y que puedan darte consejos y animarte un poco, ¿no? Claro que sí. Sí, porque son personas que tú necesitas que te escuchen, personas que estén viviendo lo mismo que tú. Porque otras personas quizás te puedan entender, pero no te saben responder de la misma manera. ¿Cómo fue la experiencia de Mónica en Barcelona? Pues la verdad que fue muy dura, porque el irme para allá, cuando yo me fui cuando tenía 18 años, y la primera vez que me fui, y fue muy duro el ir de Canarias a Barcelona sin conocer nada, irte sola a un sitio que es, pues, tan, no sé, en ese momento lo veía tan grande y tan frío, y no sé, ingresar allá donde pues eso, no conocía a nadie y estaba a las 24 horas, no podía coger el móvil, no podía ver la tele, no podía nada. Claro, pero a pesar de lo duro, bendito ingreso en Barcelona, ¿no? Bendito ingreso, pero ojalá hubiera sido aquí. Claro. Beatriz, ¿es fácil pasar del trastorno alimentario a la droga, al consumo de drogas? Bueno, hay ocasiones, hay casos en los que sí se presenta una comorbilidad y efectivamente se desarrolla después de un trastorno o junto a un trastorno de la conducta alimentaria otras patologías como puede ser una adicción. Eso puede darse y no sé si ustedes también lo tratan en la asociación. Sí, bueno, nosotros en la asociación abordamos lo que es el trastorno de la conducta alimentaria porque somos especialistas en esa materia y derivamos al recurso pertinente para que se aborden las otras patologías que puedan estar asociadas, como puede ser
pues ya te digo, una drogodependencia, un trastorno de personalidad o cualquier otra patología que... Tengo por aquí unas cifras que son desde luego impresionantes en estos años de vida que tiene la asociación, que como hemos explicado van a cumplir ustedes 12 años, pues han atendido a 1.400 personas, 900 personas en el centro, y en estos momentos tienen ustedes a 90 personas que están atendiendo. ¿Cómo viven ustedes para atender a todas estas personas? ¿De dónde vienen los ingresos? Pues nosotros sobrevivimos más que vivimos, porque en los tiempos que corren es muy difícil. La asociación atraviesa una situación económica muy difícil. Ya el año pasado sufrimos un recorte de un 60% en las ayudas de las administraciones públicas, que fundamentalmente de lo que nos nutrimos, ¿no? Las subvenciones que ayudan a que se desarrollen los proyectos que llevamos a cabo en la asociación. Más alguna actividad que hacen ustedes, ¿no? Efectivamente, más las cuotas de los socios, lógicamente, y las actividades que sobre todo este año estamos poniendo en marcha para buscar fondos, porque de verdad que es una situación bastante difícil que está poniendo en peligro los servicios que se prestan. Es decir, no sabemos cómo vamos a llegar a final de año, si vamos a tener que empezar a quitar servicios que prestamos a afectados y familiares, y sobre todo lo que es peor, qué pasará con todas esas personas, ¿no? Porque desde luego si no cambia, pues nos hace temer, pues incluso por la existencia de la asociación. Han organizado ustedes, por ejemplo, este año un bingo solidario para recaudar, y creo que también tienen en vista un torneo de pádel. Efectivamente, entre las muchas cosas que se nos ocurren y que estamos todo el día pues maquinando para ver cómo seguir adelante, tenemos previsto ahora para el mes de mayo, junio, un torneo de pádel benéfico donde esperamos que haya una gran participación y que, bueno, sea un granito más de arena para seguir adelante. Mónica, ¿y esto la familia cómo lo lleva? ¿Es duro para la familia? Para la familia es bastante duro, sobre todo cuando ya se da cuenta de que es una enfermedad, de que su hija se está destruyendo a sí misma, de que te está alejando, porque es eso lo que hacen los pacientes. Pero ahora no es, ahora es todo gratificación, ¿sabes? Que el ver el cambio, el ver que su hija pues va mejorando y está ahí pendiente y que quiere un acercamiento, quiere recuperar todo lo que ha perdido durante los años, porque con la enfermedad lo vas perdiendo todo poco a poco. Y entonces esa recuperación, pues intentas todo lo que te ha destruido la enfermedad, ir armándolo poquito a poco como un puzzle. ¿Y Mónica, uno se llega a recuperar del todo o queda alguna secuela? Yo confío que sí. Yo me voy a recuperar del todo. Porque esto es una enfermedad, Beatriz, de la que uno sale en un largo periodo de tiempo, ¿no? Cuesta salir, ¿no? Sí, el tratamiento es un tratamiento largo, la media suele estar en torno a 2 años, pero esto es muy relativo, depende del caso, depende del tiempo de evolución que tenga el trastorno, cuánto tiempo lleve la persona enferma, pero efectivamente hay curación, que es lo importante, que es la idea fundamental. Hay que tener mucha paciencia, hay que estar en manos de profesionales especializados y tener el apoyo de la familia para salir adelante. Mónica, me parece importantísimo que hayas estado aquí con nosotros dando tu testimonio. Me gustaría que te dirigieras sobre todo a las personas que nos están viendo y que a lo mejor han identificado, después de la descripción que hemos hecho de estos trastornos alimentarios, alguna de las pautas y se identifican con esas pautas. ¿Qué le dirías a esas personas, Mónica? Yo estaba deseando poder dirigirme a esas personas y, bueno, poder decirles que esto tiene curación, que la lucha es dura, pero que hay que seguir adelante en todo momento, que no pierdan la fuerza, porque merece la pena, y que hay que pedir ayuda sobre todo y confiar en que hay una vida diferente, una vida mejor, y seguir adelante. Y desde luego pedir ayuda. ¿Hay alguna persona a lo mejor que le gustaría hablar contigo? Si va por la asociación, Mónica podría hablar con esa persona y ayudarle. Sí. Es importante eso, ¿verdad? Me gustaría mucho poder ayudar a los demás. Digo que es importante, lo comentabas hace un momento, encontrar a personas que estén en la misma longitud de onda, que hayan padecido algo parecido, ¿no? Sí, sí. Sí, porque te sientes acompañada, arropada. En tu sufrimiento. Es que hay personas que están pasando lo mismo y que te entienden.
Mónica, ha sido esto muy duro, ¿verdad? Sí. Sí, pero está tocando su fin. ¿Ha habido un punto crítico en el que has dicho un antes y un después? Hubo un punto en el que me vi entre la espada y la pared. Me dije, estaba entre 4 paredes y sola, y me dije, se acabó. Si o tiras para adelante o se acaba todo, porque así no puedo seguir viviendo. Claro. Pues Mónica Guerra, de verdad, muchísimas gracias por tu testimonio. Seguro que hoy has ayudado a un montón de personas. Gracias también a la asociación Gun Lasek y en este caso a Beatriz, que haya venido a nuestros estudios, y enhorabuena, adelante, y a seguir luchando por todas estas personas. Ojalá lleguen esos recursos económicos que necesitan. Muchas gracias por darnos esta posibilidad. El placer ha sido nuestro. Gracias. Mónica, Beatriz, muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención. Gracias por estar un día más ahí al otro lado. Les deseamos un buen día. Que lo pasen bien.